la clase. Entonces, si me hicieran el favor de abrir sus cámaras para tomar una captura de pantalla, por favor. Muy bien, les informo que voy a tomar una captura de pantalla. Solo un momento más en lo que veo más cámaras abiertas. Muy bien, bueno, ya con estas yo creo que es suficiente. Muy bien, tomé la captura de pantalla con 22 asistentes. Muy bien, jóvenes, entonces, ya quien quiera apagar la cámara no tengo ningún problema. Vamos a continuar con los temas que hemos estado revisando. Hoy nos tocaría platicar acerca de la farmacología del sistema endocrino. Entonces vamos a comenzar un poco hablando del sistema endocrino, siguiendo la misma ruta que ustedes me trazaron. ¿Me explico? De comenzar hablando un poco de la fisiología, de las generalidades, para posteriormente comenzar a hablar de la parte de la farmacología. Y como siempre, pierdo las clases, las dejo abiertas en algún momento y de repente las cierro. Entonces déjenme abrirlas. Ahorita, permítanme nada más un segundo. Bien, mientras han tenido alguna duda, algún problema, algo que quieran comentar en lo que abro la presentación. Muy bien, ¿cómo vieron la plática larguísima que se aventó el doctor Jorge en hace rato? ¿Cómo la sintieron? Muy Muy, interesante. muy interesante, todo el mundo preguntando por las ratas. Ah, sí, sí, por supuesto. Vamos, de hecho, en algún momento vamos a platicar, quizás en esta, sí, vamos a estar platicando un poco acerca precisamente de esto que él comentaba, de cómo voltear a los modelos animales, ¿no? Que era un poco lo que llamó mucho la atención, ¿no? De no estar haciendo investigación clínica, sino investigación de tipo básica y buscando modelos animales para poder probar algunas teorías, hipótesis o predicciones, ¿no? Creo que en esta clase hablamos un poco acerca de algunos modelos. Me voy a aventar unos modelos bien separados del área biomédica. Bueno, quizás, o más bien sí en algunas, y vamos a hablar un poco más de algunas otras más biomédicas y más clínicas, espero. Dependiendo de cómo vayamos avanzando en la plática. Bien, pues vamos a hablar entonces de farmacología del sistema endocrino, como hemos estado platicando. Obviamente, pues vamos a tener que empezar hablando un poco acerca de lo que es el sistema endocrino y la función que desempeña. Seguramente va a ser solamente un recordatorio de muchas cosas que ya han estado revisando. Lo primero que tengo que platicar con ustedes es que la cuestión, cuando uno está, bueno, yo obviamente, no sé si se percataron, hace rato hablábamos de que el doctor Jorge estudió en el Instituto de Neuroetología, que fue en el mismo instituto donde yo estuve. Ahí obviamente hacemos cuestiones de entender el sistema nervioso a través de la conducta. Y cuando revisamos estas partes, algo que nos queda clarísimo y que siempre nos enseñan es que el sistema endocrino y el sistema nervioso se diferencian solamente para su estudio. Es decir, es exactamente lo mismo. Ah, bueno, ¿a qué me refiero con exactamente lo mismo? Porque seguramente les va a caer así como, ¿cómo va a ser lo mismo? A ver, estamos hablando de un conjunto de células que se comunican con otras células a través de moléculas. Y eso es sistema nervioso. Solo que a esas células les llamamos neuronas, a las moléculas les llamamos neurotransmisores. Y cuando hablamos del sistema endocrino, entonces empezamos a hablar de células endocrinas o también se le puede llamar células glandulares. A la molécula se le llama hormona, pero muchas hormonas son neurotransmisores y muchos neurotransmisores son hormonas. En realidad es un lenguaje diferente para hablar de un sistema que es continuo. Sería muy difícil, yo ya desde tantos años estudiando esto, se me hace muy difícil separarlo. Es exactamente lo mismo, pero hablando con un lenguaje diferente. Es decir, cuando yo hablo hormona, de inmediato ustedes se imaginan una molécula que es liberada por una glándula y que tiene un efecto ya sea parácrino, endocrino o exocrino
o incluso a nivel de feromona. Eso sí, no hay neurotransmisores que funcionen como feromonas. ¿Me explico? Hasta donde recuerdo tampoco hay neurotransmisores que funcionen como hormonas exócrinas. Pero el resto, parácrino y endocrino, por supuesto que los neurotransmisores tienen la misma función. Y de hecho, si hablamos, por ejemplo, de adrenalina o de noradrenalina, o habláramos de acetilcolina, pues seguramente pensaríamos de inmediato en una hormona, pero si lo piensan en el sistema nervioso, también es un neurotransmisor. En realidad, créanme, esto que les acabo de decir es real. Estamos separando los sistemas para su estudio, pero es un continuo. De hecho, no podemos separar el sistema endocrino del sistema nervioso. Están íntimamente ligados y ambos se regulan. Ambos se regulan. Y en algún momento vamos a hablar de estos feedbacks, los feedbacks positivos, feedbacks negativos, que ayudan precisamente a la regulación en estas partes. Entonces, la función que desempeña el sistema endocrino, al igual que el nervioso, es mantener la homeostasis. ¿Me explico? La homeostasis es mantener, muchas veces se dice el equilibrio, pero en realidad no es un equilibrio, sino es mantener, ¿cómo les explicaré? Porque pues casi siempre caemos en eso de mantener el equilibrio en el cuerpo. No, es mantener la forma en cómo el cuerpo está hecho para subsistir. Si se acuerdan, cuando hablan del sistema nervioso, hablan de una carga interna y una carga externa. Siempre las células tienen una carga más negativa dentro que fuera. Eso es homeostasis. ¿Me explico? O sea, uno dice, a ver, vamos a checar cómo es la neurona, cómo está su potencial interno, o cualquier célula del cuerpo, cómo es su potencial interno con respecto al externo, su potencial viéndolo en la cantidad de iones negativos y positivos que están dentro y fuera. Y generalmente cuando hacemos eso notamos que la célula tiene una gran cantidad de iones negativos con respecto al exterior, ¿me explico? O sea, eso no significa que el exterior no sea negativo, sino que la célula es más negativa con respecto al exterior. Tiene mayor cantidad de iones negativos. Esto le da un potencial, es el potencial de membrana. ¿Me explico? Esto es la homeostasis, no es un equilibrio. Si ustedes encuentran un equilibrio en una célula, está muerta. Si ustedes miden el potencial dentro y fuera de la célula, está muerta. O sea, si hay equilibrio, ¿me explico? Si encuentran las mismas cargas dentro que fuera. Eso es algo que no existe. La homeostasis es eso, mantener esa forma en cómo las neuronas o las células actúan. Obviamente de todo el cuerpo. Y esto se logra mediante la comunicación de vías de señalización, aquí le llamamos hormonal, que regulan la actividad celular de los órganos terminales o diana, órganos a los cuales van a tener efecto estas hormonas en todo el organismo. ¿Sale? Los mecanismos endocrinos pues también se ocupan de la capacidad de los seres humanos para procrear, la maduración sexual, el crecimiento. Aquí les pongo 2 ejemplos, que es necesaria pues para que se realicen estas funciones. Y esto les pongo porque generalmente es una parte de la cuestión endocrina que siempre se revisa, ¿me explico? Que es el ciclo hormonal, pero el ciclo hormonal, o el ciclo ovular o el ciclo del ovario, que ocurre precisamente en las mujeres, que sería un ciclo que se conoce como de tipo menstrual, porque está cercano al mes, pero que es más allá del día, es un ciclo supradiano. ¿Me explico? A ver, permítanme un minutito, por favor. Permítanme. ¿Para qué señora que va a venir mi tía Cari para llevarse el Xbox? Pues dile que no, que te lo vas a llevar, dile. Pero es que ya no tengo pila. Pues escríbele de mi teléfono. Ah, pero va a venir por la compu. Eso sí. Pues la copa si quieres que se la lleve, si no te la quieres llevar. Ah, pues ya ni le escribo, ¿no? Le digo a mi Pues tía. pero le dices que lo estás ocupando, que vas a jugar con él y que mañana te lo vas a llevar. Y ya. Espera. Ah. ¿Cuál era la contraseña? ¿De dónde? Del internet. Pues está aquí en el teléfono. Déjame, búscalo en las imágenes. Mientras lo buscas de la clase, ¿no? ¿O no puedes? No, porque me tengo que concentrar. Y deja de estarme molestando, cabrón. Ya cuando llegue tu tía Cari le llevas eso. Le dices que estoy en un seminario y que no puedo salir, que me disculpe, pero que no quiero verle la horrenda cara que tiene. Aquí está. ¿Sale? Ya, perdón. Entonces, les decía, esto es un ciclo que está cercano al mes. Por eso se llama ciclo menstrual.
En la mayoría de los animales se le llama ciclo estral, porque es un ciclo menor al mes. Y pues va a depender, ¿no? Hay ciclos cortos, como el caso de las ratas, que ocurre cada 5 días, por ejemplo. Hay otros ciclos diferentes, como por ejemplo los ciclos en ungulados, y ungulados son como los venados, como las vacas. Bueno, hablando de los venados, ocurre la fase o época reproductiva solo ocurre una vez al año. Estos son sistemas bien interesantes porque ocurren generalmente en el verano o comienzan en la primavera, cuando empieza a haber abundancia de alimento. Entonces los machos comienzan a desarrollar las astas, empieza a haber una producción masiva de testosterona, empieza a haber incrementos en la conducta territorial entre los machos para acceder a las hembras, hay confrontaciones, etcétera, etcétera. Y por ahí del otoño pues pierden las astas, ¿no? Los venados, en el caso de las astas, a diferencia de los cuernos, se mudan, ¿no? Las astas se caen, en los cuernos no, los cuernos sí duran todo el año. Las astas se caen, las hembras entran o están ya gestantes, por lo tanto no tienen ya ovulación, y los machos retraen los testículos. Y esto ocurre cada año. ¿Me explico? Retraen los testículos. ¿Por qué? Porque no va a haber reproducción. No tiene caso que estén manteniendo una estructura con la cual no la van a usar el resto del año. Y entonces todo se vuelve paz y tranquilidad. ¿Me explico? No hay testosterona, no hay machos queriendo copular, las hembras están gestantes, ¿no? Y todo se vuelve como algo fenomenal, o así no lo imaginamos, ¿no? Pero bueno, quién sabe cómo sea en realidad. Aquí hay una cosa extraordinaria que no sé si se han puesto a pensar. A diferencia de otras hembras del mamífero, la mujer ovula de manera espontánea. ¿A qué me refiero con eso? Que no importa el medio externo, o sea, no importa si es invierno, si es primavera, si hay machos, si no hay machos, si estás en una isla desierta, si estás en Marte, no importa, la ovulación va a ocurrir el día 14, punto. Bueno, las mujeres que son regulares. ¿Me explico? Aquí estaría la fase, ¿no? Me explico, aquí comienza o aquí termina la menstruación, comenzaría entonces la fase folicular, el día 14 ocurre la ovulación y luego viene la fase luteal, ¿me explico? Entonces, si ustedes observan este tipo de ciclo, las hembras ovulan de manera espontánea, no ocupan nada. Esto no ocurre en todos los mamíferos. Bueno, es que hay una gran variedad de ciclos reproductores en la naturaleza, pero todos regulados precisamente por tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino, ¿me explico? Permítame que están solicitando la entrada. Muy bien, ya acumulamos 22. Y no ocurren todos. Por ejemplo, en el caso de los lagomorfos, que son los conejos, las picas, las liebres, y los felinos, todos los gatos, todos los felinos en general, solamente ovulan en presencia del macho. ¿Me explico? Si no hay macho, no hay ovulación. En el caso de las hembras, no. Además, otra cosa interesante. Generalmente las cópulas ocurren cuando hay lo que se conoce como periodo periovulatorio. Es decir, todas las hembras que tienen ciclos donde ovulan de manera espontánea, como les estoy platicando, cada 5 días, por ejemplo, en el caso de la rata, solamente hay una fase cuando está cercana a la ovulación, donde permiten la cópula aquí. Pero ni en la fase hacia acá, ni en la fase anterior, permiten la cópula. No lo permiten, ¿eh? Y créanme, yo he visto ratas, o sea, ratas hembras que son más pequeñas que las ratas macho, donde el macho está intentando copular. Aquí en este caso no hay regresión testicular. ¿Por qué? Porque siempre va a haber siempre hay hembras disponibles, ¿me explico? O sea, son cada 5 días, pero pues obviamente en esos 5 días siempre puedes encontrar una hembra disponible. Ahí no hay retracción testicular, los machos siempre están dispuestos a copular. Entonces, los machos, sobre todo los que son sexualmente expertos, cuando encuentran a una hembra, lo primero que quieren es copular, independientemente de la fase donde estén. Pero si la hembra no está disponible para copular, o sea, no está en este periodo periovulatorio, las hembras llegan a lastimar y fuerte a los machos, ¿eh? Yo he visto hembras arrancar pedazos de oreja a los machos insistentes en copular cuando no hay forma, ¿me explico? De hecho, la hembra tiene que participar en la cópula haciendo una cosa que se llama lordosis. Déjenme se los coloco ya que estamos hablando de eso. Les voy a colocar lo que es la lordosis. Entonces voy a poner en rata porque es la más visible o la que más yo conozco. Pero la lordosis se hace incluso en humanos. Ahorita les explico. Esta es la lordosis, vean, aquí estaría, esta es la lordosis, aquí se puede observar. Este es un esquema de las diferentes fases de la cópula de la rata. Esto que están viendo aquí es una lordosis.
Si se dan cuenta, arquea el cuerpo y permite precisamente el acceso directo a la vulva o en este caso pues al orificio vaginal, ¿me explico? Para que el macho pueda precisamente intrometer el pene. Esta sería, aquí está, ¿alguien va a preguntar algo? Aquí se ve, miren. Sí, profe, es que Miren. por la imagen, Ajá. eh, por la imagen que estamos viendo, apareció un gato y pues yo Ah, sabía que se llamaba lordosis, Ajá. pero también, por lo que estoy viendo, también lo hacen los felinos. Esto sí, 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 la lordosis lo hacen casi todos los animales. Vean, aquí está el gato, aquí está la rata, también lo hace el cerdo, lo hace el caballo. Casi todos los animales hacen esta cuestión. En el caso de los humanos, ahí les va, porque ya sé que lo van a empezar a hacer, aunque no estamos en clase. Generalmente en los humanos la lordosis ya no es un reflejo como en este caso, que participa totalmente en la cópula. Pero en el caso de las hembras, miren, aquí se ve muy clarita. Este es de la Universidad de Veracruzana, es de mi amigo Genaro Coria. Él trabaja con estas cosas y son sus imágenes, por lo borrosa que está, seguro son de él, de la Universidad de Veracruzana, pero él trabaja con esto. Esta es una lordosis, vean cómo está la hembra haciendo la lordosis, ¿ya vieron? Este, generalmente cuando ustedes tocan la espalda de una mujer que está descuidada, pásenle el dedo por la espalda. Bueno, hoy en día ya eso es complicadísimo porque ya todo se malentiende. Pero si usted es su amiga y no lo va a malinterpretar, pásenle el dedo por la espalda y la mujer lo primero que va a hacer es arquear la espalda haciendo esto. Eso es un reflejo que se considera como una reminiscencia de la lordosis. ¿Me explico? Ya nosotros ya no ocurre porque, bueno, ustedes saben, ya no copulamos de esta manera. O sea, copulamos de mil maneras diferentes. ¿Me explico? Ya no es una sola forma de copular. Pero en la mayoría de las hembras ocurre esto, la lordosis. Bueno, eso nada más para hablar de cómo se regula, porque incluso la lordosis completa, así como se está viendo aquí, que es una lordosis completísima, están hablando ustedes de un ciclo aquí, periovulatorio. O sea, es muy probable que esta hembra que están viendo aquí esté ovulando. O sea, está en el momento exacto donde está ovulando. Y esto precisamente, esto que están viendo también es una conducta de eyaculación. Digo, hay que entrenar el ojo, tampoco está tan sencillo, pero toda mi licenciatura trabajé con conducta sexual de la rata, entonces ya me la sé. Esto es una eyaculación. El macho está eyaculando y la hembra está haciendo una lordosis completa, lo cual significa que la hembra está ovulando. Es decir, este va a ser el padre de la descendencia, ¿no? Aquí se observa también. Esta es la monta, esta es una intromisión y esta es la eyaculación. Observen las manitas cómo las pone y observen aquí en la que les acabo de decir cómo hace las manos, ¿no? Vean. Es un reflejo que hace la rata macho. Hace esto, ¿no? Estira las manos cuando está la eyaculación. Entrecierra los ojos y algunos de ellos se dejan caer, ¿no? Y pasan entre 2 o 3 minutos sin querer volver a copular a la hembra. Y siempre que volvíamos entre los que hacemos conducta sexual, le decíamos, pásele un cigarro, ¿no? Está en una etapa tan relajada que nada más le falta el cigarro en la mano para demostrar que el animal ya acaba de tener. Esta es otra eyaculación, vean. Cómo entrecierra los ojos, vean las manos, cómo las pone, ¿no? Y vean la lordosis de la hembra, ¿no? Les digo, si la hembra no está disponible para la cópula, puede llegar a arrancar. Y vean el tamaño del macho con respecto a la hembra, ¿eh? Son 20% más grandes los machos. Obviamente uno entendería que son más fuertes, pero las hembras pueden llegar a ser muy violentas cuando no están receptivas, ¿me explico? Cuando no hay fórmula de la cópula. Obviamente aquí la pregunta sería, ¿por qué las mujeres pueden copular? O por qué en el humano ocurren las cópulas cuando ni siquiera están cercanas a la ovulación. O sea, potencialmente en cualquier fase del ciclo, la hembra del humano puede copular, ¿no? Y aquí la pregunta sería, ¿por qué? Si la mayoría copulan cuando están acá. No somos los únicos, pero ahí se los dejo de tarea. Entonces, esto nada más es para que se den una idea de cómo está la regulación endocrina de las diferentes hormonas. Por ejemplo, la progesterona, no, perdón, el estrógeno, pues se considera una de las hormonas esteroideas por excelencia, esteroideas sexuales por excelencia, no me acuerdo, no lo platicaba con ustedes, pero además es una hormona que es altamente teratogénica, o sea, es causal de cáncer comprobadísimo. Bueno, el estrógeno cuando está a nivel periférico, es decir, cuando está circulando en sangre y está siendo liberada solamente por los ovarios y demás, pues se considera hormona. Pero déjenme decirles que el cerebro solo funciona con estrógeno.
Hay muy pocos receptores de testosterona en el cerebro. El cerebro es prácticamente femenino, trabaja con estrógenos, ¿no? Sí hay receptores a testosterona, pero también están en hombres y mujeres, ¿eh? No es exclusivo de los hombres. Las mujeres también tienen testosterona. O sea, no es que sea exclusivo. O sea, esto que están viendo aquí, no es que sea exclusivo, ¿me explico? Al menos los estrógenos están presentes en machos y hembras. La testosterona está presente en machos y hembras. Entonces, aquí hablamos precisamente del estrógeno a nivel periférico, pues es una hormona, pero cuando está dentro del sistema nervioso, estamos hablando de un neurotransmisor y señaliza un montón de cosas, ¿me explico? Pero bueno, estas son generalidades, podremos después retomarlo en algún momento si quieren. Entonces, parte importante del sistema pues, son las glándulas. Hay diferentes tipos de glándulas. Aquí les hablo de las glándulas endocrinas, que estamos hablando del sistema endocrino. ¿Me explico? Porque hay un sistema parácrino, hay un sistema exócrino. Pero bueno, ese es otro cantar. Aquí en este caso vamos a hablar de esta farmacología, de este tipo de sistema que es el endocrino. ¿A qué se refiere? Pues que una célula secretora está liberando la hormona precisamente al vaso, al torrente sanguíneo, por eso es endocrino. Todo aquel que se libera al torrente sanguíneo se considera endocrino. Esta hormona obviamente va a viajar por la sangre, no siempre viajan solas, que hemos estado revisando, por ejemplo, que les decía, entra a plasma la vitamina K y tiene que ser o inmediatamente es abordada por un grupo de proteínas que la van a activar. Y decíamos, si eso se ocupa también en ¿cómo se llama? En farmacología para inhibir estas proteínas. Y entonces la vitamina K nunca se activa y está circulante y nunca se activa. En el caso de las hormonas, muchas hormonas no pueden viajar solas, sobre todo las hormonas proteicas, porque pueden ser encontradas por las enzimas naturales que tenemos en la sangre y degradadas. Entonces generalmente se pegan a otro grupo de proteínas que se llaman proteínas chaperonas, así como suena, chaperona, ¿no? No sé si han escuchado el término chaperón, se usaba mucho en los años 40, 50 y quizás hasta en los 60. No, en los 60 no, porque ya vino la liberación femenina, ¿no? De la sexualidad femenina, gracias a la pastilla anticonceptiva mexicana, por cierto. En los años 60 viene la revolución sexual femenina. Antes de eso, si una mujer quería salir al cine o quería ir a un café o quería ir a tomarse un refresco con un muchacho, generalmente se le ponía un chaperón. Es decir, ve y acompaña a tu hermana, ¿no? Y entonces el chaperón acompañaba a la hermana, es decir, una compañía que iba con la hermana y aunque no se sentara en la misma mesa, se sentaba en otra mesa, pero funcionaba de chaperón, así se le llamaba. Es decir, está vigilando que la chica no vaya a actuar de manera inmoral o algo así. En este caso también se le llama así proteínas chaperonas, es decir, va la hormona proteica sobre todo, y estas se unen de tal manera que cambian la conformación y ya no son detectadas por las enzimas. ¿Me explico? Y una vez que se pegan en su receptor, la chaperona se elimina o se quita. Y obviamente las proteicas no pasan a la célula diana, no pasan, no son, la proteína no puede atravesar la membrana, las que atraviesan son las esteroideas, las que están a base de grasa, esas sí pueden atravesarse. Y una vez que se pegan, pues tienen la función de señalizar en la célula diana. Le manda una información de esta célula a esta célula. Puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que ustedes quieran y manden, que esté señalizándose. A ver si ahorita les pongo unos ejemplos de eso. Pero esta es la forma, me explico, de cómo estaría funcionando. Ahora, claro, si lo cambian, ¿no? Si cambian esto que les estoy diciendo, pues estaríamos hablando de una neurona que está mandando un neurotransmisor. Claro, aquí está el torrente sanguíneo. En el caso de las neuronas, pues tienen que estar pegadas, ¿no? Tiene que estar esta neurona muy cercana a la otra, por eso manda una ramificación que se le llama axón y este axón se pega pues a las dendritas de la otra para poder señalizar. Se brincan el paso de los vasos sanguíneos porque recuerden que la sangre, si entra en contacto con el sistema nervioso, lo mata. Entonces es un sistema diferente o un poco diferente, pero que es exactamente lo mismo, funciona como lo mismo, señalización. Muy bien, ¿qué son las hormonas? Pues son mensajeros solubles del sistema endocrino, solubles que le da la solubilidad. Esto que les estoy platicando, la chaperona, la hormona chaperona le da generalmente, o perdón, la proteína chaperona, le da la parte de la solubilidad del sistema endocrino. Se clasifican en esteroides, péptidos y aminas. Esteroides, que es lo que vamos a tomar más en cuenta, me parece que el programa nos manda hacia allá. Los esteroides son precisamente como esta, ¿no? Que son
hormonas aromatizadas, ¿no? Parecidas a la testosterona o al estradiol, que provienen precisamente de la síntesis, bueno, que toman el colesterol para ser sintetizadas. El colesterol es sumamente importante para la síntesis de hormonas esteroideas. El colesterol también es sumamente importante para tenerlas en las membranas celulares y que cuando hace mucho frío o cuando hay problemas de poca irrigación sanguínea no se cristalice la membrana, nos mantiene pues con una membrana tersa, ¿me explico? Después vienen los péptidos, que es lo que están ustedes viendo aquí. Un péptido pues es un grupo grande de aminoácidos, ¿no? que se van uniendo y forman lo que se conoce como péptidos. Varios péptidos serían polipéptidos. En realidad son proteínas de diferentes tamaños. Y las aminas, que serían pues, segmentos más pequeños. Una amina muy conocida pues es la adrenalina, por ejemplo. Es una de las aminas más conocidas que se han estudiado con mayor cuidado. Entonces las hormonas esteroideas pueden cruzar la membrana plasmática, no tienen que tener un receptor como estamos viendo acá. De hecho, la mayoría de los receptores de las hormonas esteroideas o están en el núcleo o están en el citoplasma. ¿Cuáles son las del citoplasma? Por ejemplo, mineralocorticoides, glucocorticoides, lo que son hormonas de índole grasosa o de índole ay, se me olvidó el nombre, de índole esteroidea, no sexual, son los que están pegados acá. Las hormonas sexuales generalmente sus receptores están en núcleo. ¿Por qué? Porque el efecto que van a tener es directamente sobre el ADN. Y muchos de esos efectos no son reversibles, ¿me explico? O sea, piensen en el efecto de las hormonas esteroideas sexuales durante la pubertad, ¿no? O sea, se pegan en las células. Y pues en el caso de los hombres, engrosa la voz, ¿no? Incrementa el tamaño de los hombros, incrementa el tamaño de los músculos, sale vello corporal más grueso, los testículos bajan o descienden, hay pelo ahora en partes donde antes no había. Sin embargo, ese cambio que ustedes están observando que ocurre a nivel de la pubertad no es reversible. O es, a ver, no es que no sea reversible del todo, porque si ustedes quitan las hormonas sexuales, es decir, castran al individuo o de alguna manera bloquean la función de las hormonas esteroideas, al no estar reforzando el efecto, puede ocurrir que estas características sexuales secundarias se vean atenuadas, pero solo se ven atenuadas. ¿Me explico? ¿Qué ocurre con aquellos individuos que deciden cambiar de sexo? Generalmente hombres que quieren ser más femeninos, ¿me explico? Porque decidieron, o no decidieron, más bien porque su sistema es de esta manera, ¿me explico? Su cerebro les indica que ellos no son, o no tienen atracción por el sexo opuesto, sino por su propio sexo. Llegan a utilizar hormonas esteroideas femeninas. ¿Me explico? Eso implica que tenemos receptores, hormonas sexuales femeninas, los hombres también. ¿Y qué es lo que estarían haciendo? Pues es pegarse, bueno, entrar a la célula y empezar a hacer cambios a nivel del ADN. Claro, se tiene que reforzar, ¿me explico? Tiene que haber un reforzamiento. Entonces son individuos que empiezan a tener facciones más delicadas, empiezan incluso algunos a adelgazar la voz, a tener menos musculatura, ¿sí me explico? Pero esta cuestión pues les digo porque hacen cambios a nivel del ADN, ¿no? Entonces es diferente la función en el caso de las hormonas esteroideas, que son las que estamos viendo acá, ¿me explico? Perdón, estas que están acá, ¿no? Y en cambio las peptídicas y las aminas se reúnen a receptores presentes en la superficie celular. Acá está, les decía, son producidas en la corteza, bueno, las hormonas esteroideas pueden cruzar la membrana plasmática, que es lipídica, o la membrana celular, y por lo general son unos receptores intracelulares, que les digo, pueden estar en el citoplasma o pueden estar en el núcleo. Son producidas, aquí les digo, por la corteza suprarrenal, por las gónadas, es decir, testículos y ovarios. Además de las hormonas esteroides, se sintetizan en la placenta durante el embarazo. La hormona coriónica humana, pues es una hormona sintetizada en la placenta y señaliza de inmediato el embarazo. ¿Y para qué funciona? Para señalizarle al cerebro que están bajo un proceso de preñez, ¿no? O de embarazo. También hay otras hormonas que hoy en día sabemos manipulan a la hembra, en realidad, o a la mujer. En realidad los críos somos unos verdaderos parásitos de las hembras desde el momento en que nos implantamos. Pues una vez que ocurre la fertilización,
el embrión o el cigoto, me parece se le llama primero, ¿no? El cigoto es capaz de, mediante una cuestión que se llama hemostasia o hemostasis, encontrar el sitio más adecuado para implantarse dentro del útero. No crean que se implanta en cualquier parte del útero. O no crean que es al azar, ¿me explico? O en cualquier zona donde lleguen, ¿no? Hay una hemostasis, es decir, estas células en formación, este embrión en formación, lo que tiene es la capacidad de detectar dónde hay mayor cantidad de capilares. Claro, puede funcionar en algunos de mejor manera y en otros no de mejor manera, pero por lo general lo que hacen es implantarse en una zona donde haya mucha irrigación sanguínea. ¿Por qué? Porque va a formar pues, la placenta y el cordón umbilical uniendo el tejido propio del embrión, o del embrión, con el tejido materno. Entonces una vez que se implanta, las células comienzan a comerse literalmente a la mamá. De hecho, la implantación en el humano llega a niveles bien, bien internos. Déjame ver si encontramos una imagen para que vean cómo se implanta, ¿no? Implantación fetal humana, a ver si nos lo da así, o embrionaria humana, a ver si nos lo da. Aquí no lo da, pero está muy bajito aquí, ¿no? En realidad penetra, por eso es que tiene que estar el endometrio tiene que tener este grosor, porque lo que hace es que se me olvidan los nombres ahorita, aquí deben de venir. La mórula, el blastocito, bueno, el blastocito, entonces llamémoslo así, llega a la por hemostasis, no, hemostasis es bueno, por la capacidad de detectar dónde hay mayor cantidad de capilares, pero penetra, ¿eh? No crean que se queda aquí como se ve aquí, así boludito, no, penetra durante todo el tejido y literal consume el tejido. Aquí está un poco más elaborado, por eso luego, vean, aquí sí se ve cómo está penetrando, ¿no? Pero llega a meterse totalmente al tejido, ¿me explico? Y consumir el tejido. Una vez que llega, precisamente ya consumió todo o se metió en el endometrio, pues empieza a haber una serie de intercambios de señalizaciones para formar pues las membranas y el cordón umbilical con la madre, ¿me explico? Con la mamá. Pero desde aquí empezamos a parasitar, estamos consumiendo el tejido, posteriormente empezamos a alimentarnos de lo que la madre se alimenta, pero además el embrión señaliza. De hecho, una de las primeras cuestiones que hace no, esta es la fase folicular, no, pensé que se veía aquí cómo se implantaba. Una de las primeras señales que manda el embrión es para que la mamá empiece a tener mucho sueño. ¿Me explico? Muchísimo sueño. Durante los primeros meses, primeros 2, 3 meses, lo que hace es mandar a la mamá a dormir, a que tenga poca actividad. ¿Por qué? Porque lo que necesita el embrión o este individuo en formación, pues es implantarse. Y si están ustedes teniendo mucho movimiento, mucho ejercicio, puede llegar a haber desprendimientos y entonces abortos espontáneos, ¿me explico? Y eso es lo que menos le conviene al embrión. Recuerden que somos individuos totalmente egoístas, ¿no? Si hacemos caso del libro del gen egoísta, somos precisamente este tipo de individuos, muy egoístas, ¿no? Con respecto a todo lo que nos rodea. Entonces mandamos la señal y de inmediato, mamá, vete a dormir, tienes mucho sueño, ¿no? Me tengo que implantar bien. Después de los 3 meses esto empieza a cambiar, ya el embrión se implantó y empieza a ver la formación, ¿no? Precisamente la formación de las membranas y pues obviamente del cordón umbilical que entrelaza el sistema circulatorio de la madre con el sistema circulatorio del embrión. Y todo el alimento pasa por aquí y todos los desechos del embrión van hacia acá. ¿Me explico? El embrión utiliza el mecanismo de la mamá para subsistir. Además, señaliza, hay muchísimas hormonas y muchísimas cosas que todavía no entendemos, pero hoy en día se cree que estas cuestiones de los antojos y es que ahora se me antoja esto, ahora quiero comer esto, pareciera que es el embrión el que manda la señal. Es decir, ahora necesito mayor cantidad de glucosa, entonces manda la señal y la mujer empieza con la cuestión de necesito comer algo dulce, ¿no? Y al momento en que ocurre, dependiendo la intensidad con que el embrión esté señalando, va a ser la intensidad con que la mujer va a exigirle generalmente a su pareja que salga a comprar algo para ella, ¿no? En fin, así llega a ocurrir. ¿Me explico? Vean aquí se alcanza a ver cómo ya viene incluso saliendo, ¿no? De la parte de la implantación. Muy bien, sí me explico con esto que les estoy platicando y obviamente seguimos parasitando. No sé cuántos de ustedes sigan viviendo con sus padres, pero eso es un tipo de parasitismo. Muy bien. Continuemos antes de que los deprima más.
Dice, como se descubriera más adelante, pues las hormonas ejercen una amplia gama de acciones distintivas sobre un enorme número de células terminales. Y para efectuar cambios pues, en el metabolismo, para liberar otras hormonas, para liberar sustancias reguladoras, efectuar cambios en la actividad de los conductos iónicos, para el crecimiento celular, etcétera, etcétera, para lo que ustedes manden, ¿no? Vean esto que les pongo aquí sobre el cáncer de mama. El carcinoma de mama es la neoplasia maligna más frecuente en las mujeres y cada año se diagnostica en todo el mundo alrededor de 1 millón de casos nuevos. La proliferación de más de 2/3 de los tumores de mama es impulsada por la hormona ovárica estrógeno. Fíjense bien, ¿eh? Por el hecho de que las células tumorales expresan altas concentraciones de receptores estrógenos, modificados después de la traducción, claro. Se ha sabido por más de 100 años que la importancia clínica de estos hallazgos musculares, desde que el cirujano escocés Sir Thomas Beatson informó retraso en el avance de la enfermedad en pacientes con carcinoma de mama avanzado tras la extirpación de los ovarios. En tiempos modernos, la determinación de si un carcinoma de mama en concreto es o no positivo para el receptor estrógeno es una prueba diagnóstica decisiva útil como guía para las decisiones terapéuticas y también como un factor pronóstico importante. Los tumores que expresan el receptor estrógeno suelen ser de grado menos avanzado y los pacientes con estos tumores tienen una mejor tasa de supervivencia, aunque esto último depende o se deba, al menos en parte, a la disponibilidad de opciones de tratamiento excelente para los tumores que expresan estos receptores en comparación con los que no lo expresan. Bien, ¿a qué me refiero con esto que estamos platicando aquí? Ahorita vemos el avance terapéutico, es que en realidad hay un efecto protector de los críos o de los embriones, que no sé si en algún momento se los comenté, pero hay un efecto protector, es decir, durante el embarazo, ¿no? Lo que ocurre es precisamente una etapa durante al menos 8 o 9 meses de la vida de la mujer, no va a tener estrógenos, sino pura progesterona. Los estrógenos bajan a niveles basales, ¿no? O menores que los basales. Entonces, ¿qué implica? Que entre mayor cantidad de hijos, pues menor exposición a los estrógenos y por ende, aquí les hablamos de cáncer de mama, pero no son los únicos cánceres que se sabe, son promovidos por los estrógenos. Entonces, si ustedes piensan en las bisabuelas o en las abuelas, pues van a darse cuenta que tenían muchos hijos y que se escuchaba muy poco el efecto de cánceres en las mujeres, ¿me explico? Hoy en día esta cuestión ha ido cambiando, muchas mujeres ya ni siquiera quieren tener hijos, ¿no? Muchas están en la situación de yo no, hijos no. Al no tener hijos estarían en contacto cada mes con estrógenos. Y esto provoca entonces, ¿no? Entonces hay estudios donde te hablan de que si tienes un hijo en los 20, o sea, entre los más o menos 25 años en promedio, tienes un efecto protector, donde hay menos posibilidades de que desarrolles cánceres en la edad más adulta. A mayor cantidad de hijos eso ocurre. Ahora no estoy promoviendo que tengan hijos, nada más estoy explicándoles, ¿no? Una de las cuestiones que se saben, ¿me explico? Ahora, ¿cuáles son los avances terapéuticos? Pues los tumores de mama que responden a estrógenos dependen de la presencia de la hormona para su crecimiento. En estos tiempos modernos, a las células se les puede privar de los efectos del estrógeno por medios farmacológicos. En vez de recurrir a la ovarectomía, el tamoxifeno y compuestos relacionados inhiben de manera específica el receptor. Este es un agonista, es decir, un antagonista, se pega y no permite que el estrógeno se pegue, o sea, toma o rellena o se pega a los receptores, pero no ejerce la función, simplemente bloquea el efecto del receptor. Y también pueden acelerar su degradación. En las mujeres postmenopáusicas, en la que el estrógeno se deriva del metabolismo de la testosterona en los tejidos extragonadales, más que en los ovarios, los inhibidores de la aromatasa es la que cambia la testosterona a estradiol. Esta hormona es sumamente importante en los hombres, porque si no hiciéramos esta aromatización no podríamos comunicar al cerebro con lo que está pasando. La testosterona no funciona en el cerebro, o poco. Inhiben la conversión de andrógenos, ¿no? Testosterona y otros, en estrógenos. Y de esta manera privan a las células tumorales de su señal decisiva
para la proliferación persistente, o esta pues proliferación que tienen las neoplasias, ¿no? Muy bien, función de las hormonas, pues en la regulación de la temperatura, por ejemplo, termorreceptores en la piel, tejidos profundos, médula espinal, hipotálamo y otras partes del encéfalo. Áreas de integración, pues el hipotálamo, si se dan cuenta, vean cómo es un continuo, ¿no? Estamos hablando del sistema nervioso hasta el sistema endocrino como un, pues un, ¿cómo se llama? Un continuo, ¿no? Ahora, control neuroendocrino de las catecolaminas en áreas límbicas vinculadas a la emoción, ¿sale? Región dorsal y posterior del hipotálamo, ahí están las áreas de integración. Vasopresina, son osmorreceptores, receptores de volumen, ¿no? La vasopresina, la primera función que se le descubrió, pues es precisamente ¿cómo se llama? Como su nombre lo indica, iba a decir la vasopresión, pero no es la vasoconstricción y la vasodilatación, ¿no? La vasopresina. Por eso se les llama osmorreceptores, es decir, que pueden hacer esta cuestión de la cuestión del volumen, poder regular la presión sanguínea. Y los núcleos supraópticos y paraventricular serían los núcleos o las áreas donde se integra y donde mandarían la señal para que hubiera mayor o menor cantidad de vasopresina. Hoy en día sabemos que los receptores a vasopresina son sumamente importantes en el caso del humano para la monogamia o la poligamia. Es decir, a mayor cantidad de receptores a vasopresina, ¿sale? El individuo tiende a ser más monógamo. Y a menos receptores de vasopresina, el individuo tiende a ser más polígamo. Y si me preguntan si hay diferencias entre hombres y mujeres, no hay ninguna diferencia. Hombres y mujeres son igual de monógamos o igual de polígamos o igual de infieles, si lo quieren ver de esa manera. Entre hombres y mujeres no hay diferencia. La diferencia radica en la forma en cómo ambos esconden el asunto, ¿me explico? Las mujeres tienden a ser mucho más discretas y esto se ha relacionado con esta cuestión de diferencia sexual en cuanto al tamaño y fuerza. Es decir, si un macho descubre una infidelidad por parte de la hembra, es más probable que dañe a la hembra por golpes o uso de fuerza física que al revés, que una hembra que descubra que el macho está siendo infiel. Puede ser un arranque violento igual, pero es muy probable que el daño que reciba el macho sea mucho menor al daño que pueda recibir la hembra cuando es encontrada en infidelidad. Esto ha hecho que de manera evolutiva las hembras tiendan a ser mucho más discretas. En otras palabras, jóvenes, es muy difícil que lleguen a encontrar o lleguen a enterarse si su mujer les está poniendo o les está pintando el cuerno. Y mujeres, es muy fácil que lo descubran. Los hombres somos tontos para esto, ¿no? ¿Me explico? Ahora, ¿cómo se supo esto? Por la oxitocina, ¿eh? La oxitocina obviamente aquí se llama, bueno, es un vasoreceptor, también ayuda precisamente a entender la presión en glándulas mamarias, sobre todo para la expulsión de la leche. Obviamente funciona en útero y funciona en todo lo que sean músculos lisos y en los genitales, pero la oxitocina también se le llama la binding hormone, ¿no? La hormona de la unión o la hormona del amor también se le ha llamado, ¿no? La oxitocina se libera muchísimo durante la cópula. Cuando la oxitocina es liberada durante la cópula, en el caso de las mujeres, por lo general cuando hay progesterona y estradiol o el estradiol va bajando y la progesterona va subiendo, tiende a ser lo que se llama el binding, o sea, la unión entre la hembra hacia el macho. ¿Me explico? Y si ustedes piensan o lo ven desde un punto de vista más biológico, generalmente cuando comienzan ustedes con una relación de noviazgo, lo que va a intentar el macho es copularlas la mayor cantidad posible en el mayor tiempo posible, ¿me explico? No crean que es una cuestión de me gustas mucho, o bueno, muy probablemente el macho lo interprete de esta manera, pero en realidad atrás tiene una cuestión mucho más evolutiva. Lo que está intentando el macho es que ustedes liberen la mayor cantidad de oxitocina para que se logre el binding, es decir, que la mujer se enamore de esto que le llamamos amor, ¿no? Se enamore del macho. ¿Me explico? Y no ocurre lo mismo en el macho. En el macho la liberación de oxitocina no logra este binding. ¿Me explico? Es una diferencia sexual muy marcada. Entonces, una estrategia del macho va a ser intentar copular la mayor cantidad posible de veces para lograr la mayor cantidad de oxitocina, liberarla y con esto lograr el binding. Bueno, ¿cómo se descubrió esto que les estoy platicando de la
de la cuestión de la monogamia y la poligamia a través de la oxitocina. Cuando se descubrió que la oxitocina tenía esta cuestión del binding, se buscó en unos ratones. Esos ratones viven en unas montañas, como la montañita que ven acá del logo del Iconec. Los que están en la falda son polígamos, pero los que están, es la misma especie, ¿eh? Pero los que están en la falda, en las faldas, son individuos que son de tipo monógamos, perdón, polígamos, y los que están o viven en la cima son individuos que son monógamos, pero es la misma especie, ¿me explico? Entonces esto llamó la atención de pues obviamente mucha gente que dijo, a ver, ¿cómo es posible que sea la misma especie, pero que en algunos casos, en algunos casos sea polígamo y en otros casos sea monógamo? Y lo que fueron es a buscar exactamente, buscando receptores de oxitocina, y se dieron cuenta que los individuos de aquí abajo tenían menos receptores de oxitocina en cerebro con respecto a los de acá arriba. Entonces dijeron, claro, a mayor cantidad de receptores acá arriba, pues van a tener mayor cantidad de oxitocina funcionando en cerebro, y eso los vuelve monógamos, y dijeron, ya está, vámonos al humano. Y en el caso del humano se dieron cuenta que la oxitocina funciona para las mujeres, es decir, a mayor cantidad de oxitocina va a haber mayor cantidad de enamoramiento, pero eso no significa mayor cantidad de monogamia, es diferente, ¿me explico? Muy diferente, y eso te lo dice la ciencia, no lo digo yo. Pero ahí cuando se descubrió que no, que había mujeres que podían tener muchísima cantidad de oxitocina y aún así no ser monógamas, se dijo aquí hay algo diferente, y lo primero que hicieron fue voltear a ver pues a la vasopresina. ¿Por qué? Porque se generan en la misma, ¿cómo se llama? Porque no sé por qué me marca clases de embriología, yo no doy clases de embriología. ¿Cómo se llama? Hasta se me fue el avión de que me mandaron ese mensaje. Bueno, una cosa es la monogamia, otra cosa es precisamente la unión. Me explico esta parte del amor. Entonces, la vasopresina se sintetiza exactamente en la misma parte, que es la neurohipófisis, ¿no? La parte de la hipófisis que solo libera estas dos hormonas. Fue fácil voltear a ver la vasopresina. Y ahí, ¿qué creen? Que ahí sí, a mayor cantidad de receptores a vasopresina, mayor monogamia. Y a menor cantidad de receptores a vasopresina, mayor poligamia. Digo, yo no los engaño, ustedes saben cómo son. Y tampoco está bien que se engañen, no se autoengañen, ¿no? O sea, cada uno de ustedes saben cómo son, ¿no? Y tengo amigos que, por ejemplo, dicen, yo hago todo lo posible por ser fiel, ¿no? O sea, yo hago todo lo posible por ser fiel, ¿no? Y hay otros individuos, claro, esto sería una campana de Gauss, ¿no? Es decir, si pensáramos que esto es la campana de Gauss, estaríamos hablando de que hay muy pocos individuos que serían polígamos, es decir, que no pueden mantener una relación monógama, pero también habría muy pocos que son monógamos, ¿no? La mayoría estaríamos en esta parte de la campana de Gauss, donde a lo mejor dicen yo no busco, no intento buscar una relación extra, pero si llega a ocurrir o llega a presentarse la oportunidad, pues puede ser que ocurra. ¿Me explico? Aquí el problema de esto que yo les estoy platicando con la vasopresina y esto, es cuando se enfrentan o se enamoran un individuo polígamo con otro monógamo, porque ahí va a haber un problemón. ¿Me explico? Uno de los dos va a tener que ceder. Y generalmente es la monógama, la persona monógama, la que va a tener que aceptar al polígamo, porque no va a poder cambiar. ¿Me explico? No es una cuestión de conducta, no es una cuestión de comportamiento, es una cuestión hormonal. Y yo les digo a todo el mundo, y ahora se los digo a ustedes, le hago un busto ahí, una estatua, pues, allá a la mitad de la explanada del campus, donde ustedes quieran, del unismo, al que me demuestre que tiene un montón de receptores a vasopresina y es infiel. O al revés, al que me demuestre que tiene muy pocos receptores a vasopresina y es fiel. Porque no van a poder. No podemos ir en contra de nuestras hormonas, ¿me explico? Somos lo que somos por esto. Esto que estamos hablando del endocrino y el nervioso es lo que nos hace ser lo que somos. Muy bien, hay otras, la hormona estimulante de la tiroides, pues obviamente libera las hormonas tiroideas, va por medio de la hormona liberadora de las tirotropinas. Tenemos obviamente también las adenocorticotrópicas, las lipotrópicas, todos esos que están aquí, que seguramente ya la han estado revisando, pues son las diferentes hormonas que tenemos, las diferentes funciones que tienen, y pues sería parte como de la endocrinología de eso que estamos hablando.
Esto es la conducta apetitiva, lo que se conoce como sed, hambre, el comportamiento sexual, que ya les estuve platicando que, o no me acuerdo si fue con ustedes, que esto en realidad no se entiende del todo, no sabemos qué es la saciedad, sabemos cuáles son las conductas apetitivas, es decir que cuando ocurre una baja de líquido, hay mayor cantidad de solutos y menos cantidad de solventes, ocurre la sed. ¿Me explico? Y entonces el cerebro manda la señal para que ustedes comiencen a buscar agua o líquidos, ¿no? Hambre, pues en teoría debería de ocurrir cuando el sistema se vacía o cuando ya no hay, el estómago está vacío, pero no siempre ocurre, ¿me explico? Esto se regula con el hígado. El hígado es un centro regulador del hambre, del apetito hambre, perdón, del hambre saciedad o apetito saciedad, a través de la leptina y de la otra hormona que ahorita se me olvida, leptina y la otra es la grelina, ¿no? La leptina se libera cuando en teoría bajan los niveles de glucosa, no tenemos nada en el estómago y de inmediato se libera la leptina para que nos dé hambre. Una vez que comemos, el estómago se distiende y la distensión estomacal libera grelina, que señaliza al cerebro para decirnos está saciado. Y se supone que estos son los sistemas de saciedad. Pero ustedes pueden estar muy saciados, van a un restaurante, acaban de comer y dicen ya, no me cabe nada más. Estoy totalmente satisfecho. Y de repente pasa el del carrito con los postres, ¿no? Y de repente voltean a ustedes a ver y dicen, híjole, ese pastel tiene mi nombre, ¿no? O esa rebanada de flan, o no sé lo que ustedes quieran, ¿no? Y de pronto, aunque ustedes estaban saciados, ¿no? Son capaces de comerse ¿cómo se llama? El postre, ¿me explico? Esta parte igual en el comportamiento sexual, ¿eh? Durante muchos años se estudió el cerebro saciado, se llamaba, en rata precisamente. La rata llega a copular hasta 8 veces. Y después de esas 8 veces, el rato, o sea, la rata macho, ya no quiere copular después de esas 8 veces. ¿Y qué creen? Que un alumno, y eso nadie me lo contó, conocía al alumno, porque además estuve en el laboratorio donde se descubrió, ahí con el doctor Barry Komisaruk en New Jersey. Ahí el alumno del doctor Barry Komisaruk se equivocó y en lugar de sacar al macho, sacó a la hembra y metió otra hembra nueva. Es decir, había un macho sexualmente satisfecho, según esto. En lugar de sacarlo para sacrificarlo y después veían unas cosas de genes de expresión temprana en el cerebro para ver cómo era esta cosa de la saciedad, el alumno se equivoca y saca la hembra. Y luego mete una hembra nueva, cuando el macho se supone estaba saciado. ¿Y qué creen? Que el macho se levantó y comenzó a copular de nuevo. ¿Me explico? A eso se le llama el Coolidge Effect. Que mañana me recuerdan no, el martes, no, el miércoles me recuerdan, porque el martes seguramente no vamos a tener clase así como ahora. Me recuerdan que les platique del Coolidge Effect. Es un efecto bien extraordinario que tiene que ver con esto. O sea, estás sexualmente saciado, pero si te cambian la hembra, puedes comenzar a tener otra vez conducta sexual. Ya no nos va a dar tiempo de seguir con esto. ¿Alguna pregunta? Puede haber una o dos preguntas rápidas. Había algo en el chat. Déjenme ver. Me pidió que avisarle que no tiene energía eléctrica. Ok, no hay problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Tendremos 2 minutitos para contestar rápido alguna pregunta. ¿Sí? ¿Seguros? Qué bueno que les quedó claro, porque es tan complejo esto que qué bueno que les quedó bien claro. Muy bien, pues si no hay preguntas, váyanse a dormir tranquilos, descansen. Solo hay 3 cosas de las que no se van a salvar: pagar impuestos, morirse y que alguien les ponga los cuernos. Así es la vida de difícil. Jóvenes, muy buen fin de semana largo. Nos escuchamos el martes para regular la actividad y el miércoles en clase formal. Que estén ustedes muy bien, jóvenes.